Ya está aquí con nosotros Humberto Tumini, el dirigente de Libres del Sur y uno de los integrantes y miembros constitutivos, además de UNEN a nivel nacional. Humberto, el gusto de tenerlo acá, ¿eh? ¿Cómo le va? Igualmente, Paulino. Buen día. Bueno, antes de entrar en el espacio UNEN, en el lanzamiento de Ernesto Sanz y sus secuelas, en las declaraciones del fin de semana, de Pino Solanas y otros. Observo colores de boca en Infobae, sí, a tono con lo que sucedió ayer, evidentemente. Bueno, yo soy de River, vamos por el mal camino en ese sentido. Ya sé, pero por eso digo, veo no sé que, si se refiere al penal mal cobrado. Veo que Infobae se ha puesto a tono con la mayoría de esta sociedad. Bueno, el azul es un poco raro, pero no sé si se refería al penal mal cobrado o si se refería al gol mal anulado. Está claro lo que sucedió ayer, está claro. Fue malo el arbitraje. Vamos a la política para no... Pero fue malo el arbitraje, coincidimos. Horrible, en general. No, y condicionó de que empataran y todo eso. Vamos a la política. ¿Qué opina de la llegada de Vanoli al Banco Central? Bueno, yo no veo tantas diferencias como señalan con Fábrega, ¿no? Fábrega fue funcional a la estrategia que en definitiva marcó la presidenta, puede haber discutido, no discutido, pero fue funcional, digamos, incluso cuando subió las tasas de interés allá por enero, febrero de este año, que supuestamente era su punto de vista, lo habilitó Cristina, y cuando las bajó hace 2 meses atrás y después lo volvió a subir, o sea, yo no veo grandes diferencias. Sí es probable que a través de un cambio de hombres le emitan una señal a los sectores financieros, ¿no?, de que les van a achicar algún margen de ganancia, que ha sido muy alto, convengamos, pero yo no veo grandes diferencias. Yo creo que la situación económica es muy compleja, que no tienen demasiadas salidas, ¿no? Están apostando a ver la manera en que pueden incrementar las reservas, ¿no? Hablan de buscar un crédito internacional de 3.000 millones de dólares, dicen a 9,75, eso está dibujado, nadie le va a prestar a 9,75, lo van a dibujar, van a recibir menos dinero y van a decir que la tasa de interés es eso, pero va a ser 12, 13 puntos, lo cual es una guasada en la actual tasa de interés mundial, si es que se los dan. Está complejo, tienen una situación económica compleja y bueno... ¿Cree que puede determinarse el famoso dólar ahorro, entre comillas, es decir, todas aquellas pequeñas sangrías casi hemorrágicas que hoy tiene el sistema en términos de dólares podrían tabicarse? Es muy difícil el dólar ahorro, o sea, el dólar ahorro, que es así chiquito, sí, la brecha que abrieron, se les transformó en un problema significativo. O sea 2 de cada 10 argentinos solo pueden acceder y así todo está drenando muy fuerte. Y poquito dinero. Y poquito dinero. Ahora, drenaron 200 millones en 3 días. Si uno hace una proyección mensual, ¿no? Es una guasada de dinero para el nivel de reserva que tenemos. Pero al mismo tiempo, si ellos cierran demasiado el dólar ahorro... Se les va el blue. Claro, impacta sobre el blue. Entonces están en los cuernos de un dilema. El fondo del problema es que tienen poca reserva y no tienen posibilidad de acceso al crédito internacional. Habrá que ver si en enero, cuando venza la cláusula Rufo, eso les permite negociar y les permite algún ingreso de crédito, algún ingreso de inversiones. Ahora, a mí me da la impresión que es muy difícil que la economía levante de acá al final de mandato y puede empeorar. Es decir, lo que estamos discutiendo no es que levante la economía, sino que puede empeorar. Es decir, pueden verse obligados a una devaluación, o sea, porque el valor del la única fuente genuina de ingreso de dólares es el comercio exterior, ¿no? Es el superávit comercial, que además es bajo comparado con el año pasado y mucho más con el anteaño pasado, ¿no? Probablemente esté en el orden de los 8.000 millones de dólares, con suerte, con importaciones pisadas y todo lo demás. Ahora, el problema es que con este nivel del dólar es muy difícil que aumenten las exportaciones, una soja que les ha ido a la baja, ¿no? Está complejo. Yo creo que tiene una situación extremadamente compleja, emiten señales de cierta dureza con lo de Vanoli, pero la única verdad es la realidad. Usted a Vanoli no lo ve como lo ve parte de la política y la economía en términos de se fue el dique de contención, el que ponía un poco de racionalidad desde el Banco Central a la administración económica. Lo ve más bien como que llega alguien que va a apretar más a sectores que han sido altamente beneficiados y que por lo tanto prima facie no tiene esa mirada contestatario crítica que han expresado varios. No, si tengo una mirada, no tengo una mirada crítica.
respecto del reemplazo de Fábrega, porque a mí me parece que era lo mismo, o sea, esa diferenciación entre Fábrega y... Lo que pasa es que Fábrega hace 30 años que estaba en el sistema bancario y Vanoli no tiene casi antecedentes, digamos. Pero ¿y cuál es la diferencia de las políticas concretas? Está bien, es cierto, la experiencia puede jugar un papel. Ahora, la verdad que lo que se define son las políticas económicas y en ese sentido lo veo muy complicado. Fábrega, Vanoli... ¿Usted cree que el gobierno más tarde que temprano va a devaluar, pese a todo lo que dice, como ocurrió en enero, frente a la presión sobre el tipo de cambio? ¿O que esa va a ser una...? Si no ingresan dólares del exterior, es muy difícil que no devalúe. Porque ¿de dónde obtiene los dólares? En ese caso vamos a entrar en default en serio. O sea, esto que hoy dicen que es cierto, que tienen para pagar, se va a ir esmerilando si van bajando las reservas. Y las reservas, ¿cómo no van a bajar si tienen un tipo de cambio como el actual, que nuevamente un tipo de cambio atrasado y por lo tanto un superávit comercial externo bajo, como única fuente de ingreso de dólares? Es difícil no ver que vayan a tener que devaluar, ¿eh? La Presidenta hace una semana dijo, entre otras cuestiones, más allá de la acusación a los Estados Unidos eventual respecto a si le sucediera algo, dijo que los productores agropecuarios, más algunos 4 o 5 vivos, más los bancos, querían voltearlo. ¿Usted ve un operativo montado para sacar a la Presidenta de la presidencia? Yo veo un operativo victimización de la Presidenta, ¿no? Que viene hace rato, ¿no? O sea, en una situación muy a la defensiva, con una situación económica como la que estábamos describiendo, la estrategia del gobierno es poner a la gente a discutir otras cuestiones, ¿no? Entonces, esto de que la quieren voltear, vos sabes que esto lo ha dicho no sé cuántas veces, ¿no? Cuando lo de gendarmería, cuando siempre la están por voltear, digamos. Desde la crisis del campo para acá, siempre, digamos, 2008. Siempre ha sido una constante, pero ahora, digamos, como que lo han reactivado fuerte porque hay una situación muy difícil políticamente y económicamente para el gobierno. Entonces, lo que hay es un operativo de victimización de Cristina, es decir, bueno, no quieren voltear, los poderosos del mundo están con nosotros. Yo no veo, más allá de que hay algunas movidas especulativas, no hay que ser ingenuo, en este país siempre ha sucedido, hay algunas movidas al interior del PJ en el mismo sentido, pero no son relevantes. Lo relevante es que el gobierno está conduciendo muy mal la economía del país, entonces tiene los problemas que tiene, y bueno, es una forma concreta de sacar la pelota afuera y decir que la quieren voltear a Cristina, ¿no? Ernesto Sanz dijo cuando se lanzó en el Luna Park, ante un Luna Park casi repleto, con una foto, yo diría, bien federal, por cierto, que él no era sectario y que por consecuencia no descartaba nada de cara al futuro y eso comprendía eventuales acuerdos electorales, incluido el propio Mauricio Macri. Hubo una dura réplica de Pino Solanas, por ejemplo, el fin de semana, diciendo, mire, si eso sucede, se parte, unen. Margarita Stolbizer había hablado en su momento en ese mismo sentido. ¿Usted particularmente cree que si eso pasa es inexorable y que UNEN se parte? Sí, yo creo que no va a pasar, ¿no? Me parece que, bueno, es un debate político que tenemos dentro de UNEN, ¿no? Lo tenemos prácticamente desde que nos lanzamos, con algunos picos álgidos como cuando Pino habló de que no había lugar para la derecha democratizante y Elisa Carrió se levantó y se fue. Justo, ¿no? La única que estuvo acompañando a Sanz en su lanzamiento. Exactamente, además, ¿no? O sea, es un debate que tenemos instalado. Nosotros hemos fijado posición clara. Esto es un frente progresista. Es difícil decir de que el PRO de Mauricio Macri es una formación política progresista, más allá de que Durán Barba lo dibuje, lo desideologice, etcétera, etcétera. Lo cierto que uno rasca un poquito y sigue siendo, digamos, una expresión del neoliberalismo económico, del elitismo social, con cierto grado de autoritarismo. Es muy difícil ver en eso un acuerdo de fuerzas progresistas con él. Si no,
nos presentaríamos a la sociedad como que somos todos lo mismo. Scioli es lo mismo, Macri es lo mismo, Massa es lo mismo, Unen es lo mismo, y no somos lo mismo, porque lo que estamos discutiendo es hacia dónde sale el país en el post-kirchnerismo. Hay un fin de ciclo, más allá de cómo lo dibuje los kirchneristas, que Máximo diga que por qué no le dejan participar a Cristina, muy menemista, todo ese montaje menemista de sus últimos tiempos, ¿no? Lo cierto es que hay un fin de ciclo inexorable. Entonces, lo que se está discutiendo desde ahora se va a discutir mucho más intensamente el año que viene, hacia dónde sale la Argentina. Si la salida del kirchnerismo es un proyecto progresista en serio, o si la salida del kirchnerismo es un regreso a proyectos de centro derecha, de derecha, con eje en el mercado, en el liberalismo económico. Eso es lo que está en discusión. Entonces, una alianza con Macri que abreve en estas ideas es absolutamente desdibujar una salida progresista, que es la que viene teniendo. Mira, por ejemplo, ¿no es cierto? Macri dijo frente a la crisis de la deuda del fallo de Griesa, hay que pagar o pagar, lo cual hubiera implicado ingresar la cláusula Rufo, volver a una situación de retroceso en términos de reestructuración de la deuda, muy afín a los sectores financieros, ¿no? Bueno, los economistas de UNED dijeron en su última presentación la semana pasada que hay que gravar la renta financiera, ¿no? Eso lo dijo Alfonso Prat-Gay. Bueno, ¿cómo se compadece esas diferencias programáticas entre el PRO y UNED? Es muy difícil, engañaríamos a la sociedad, le diríamos, nos unimos para ver si no gana el PJ en sus dos variantes, pero no le decimos qué vamos a hacer con el país. ¿Y los acuerdos eventuales, más allá de que no haya un acuerdo electoral, entre todas las fuerzas de la oposición que Mario Negri ya empezó a pedir desde el bloque radical, respecto a qué va a ocurrir si alguno de los candidatos y referentes de la oposición en sus diversas acepciones llegase a la presidencia? Por ejemplo, derogar la ley de abastecimiento, algunos dicen derogar la ley de pago de bono soberano, algún consenso en ese sentido para echar cierta luz respecto a cómo se administra la transición por parte del kirchnerismo. Eso sí lo veo un poco más viable, que es una especie de plataforma programática de cara al futuro, independientemente de quién gane. No sé si en términos de derogar tal o cual ley, ¿no? Eso habrá que verlo. Sí lo veo alrededor de cuestiones de Estado, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, ¿no? Algo parecido a lo que ha hecho México, ¿no? El PRI ganó, convocó a un acuerdo al PAN y al PRD, ¿no? Y trazaron un acuerdo alrededor de 4 o 5 ejes de políticas de Estado que tienen que ver con los intereses de México como país. Algo de eso sería muy interesante, por ejemplo. Algo de eso impulsó con respecto al narcotráfico la Iglesia, cuando nos convocó hace un año atrás al episcopado a firmar un acuerdo que fuimos todos, desde Macri, Massa, Wiener, yo, Margarita Stolbizer, Serpino, estuvimos todos. El problema de la pobreza debiera ser tomado como una cuestión de Estado. El problema de conseguir una educación de calidad que pueda acompañar un nuevo desarrollo productivo y social en la Argentina, por ejemplo, la cuestión energética, ¿no? Que es una traba objetiva, pero a su vez es lo que nos puede potenciar como nación. Es decir, yo creo que hay 4 o 5 aspectos que sería muy interesante que la fuerza, que ha sido absolutamente imposible con el kirchnerismo, absolutamente imposible, porque el kirchnerismo ha cerrado cualquier puerta al diálogo o acuerdo con la fuerza de oposición en temas de Estado. Los únicos que saben son ellos, los demás estamos pintados, nosotros sacamos el 54%, tenemos mayoría parlamentaria, chao, hagan la suya. Eso, por supuesto, tiene las consecuencias que tiene ahora. Yo creo que sería muy interesante, si un candidato de la oposición triunfa, convocar a un gran acuerdo, no voy a decir gran acuerdo nacional, porque como soy viejo me hace acordar otras épocas de allá de los años 60, sí, claro. Pero a un gran acuerdo sobre 4 o 5 cuestiones de Estado, no alrededor de 3 o 4 leyes, 4 o 5 cuestiones de Estado. Ahora, después se involucra leyes, es otra historia. ¿Ese acuerdo contemplaría el cómo? Porque nadie va a estar en desacuerdo con lo que usted ha planteado, digamos. Probablemente algunos aspectos del cómo, algunos. Pero porque cuando uno dice educación de calidad, bueno, ¿y eso qué implica? Digamos? Pero algunos aspectos del cómo, porque si no, ¿para qué gana el que gana el gobierno? ¿No? Gana justamente porque tiene sus ideas de cómo hacerlo. Es importante muchas veces el cómo, en el sentido de
saber que el que venga no va a destrozar lo que hizo el que estaba, digamos. No, por supuesto, yo estoy de acuerdo que hay aspectos del cómo que hay que discutirlo y otros aspectos tienen que ver con los posicionamientos políticos e ideológicos de cada fuerza, y la que llega al gobierno, evidentemente, algunos aspectos del cómo le va a poner su impronta, pero en otros aspectos del cómo estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser parte de un gran acuerdo entre toda la fuerza política. Y Humberto, por ejemplo, en el tema de droga, ¿usted estaría de acuerdo en confeccionar una especie de DEA argentina para batallar contra el narcotráfico, una agencia especial que tenga como única finalidad eso? En tanto y en cuanto se despenalice el consumo, ¿no? Particularmente el consumo de marihuana, porque si no... ¿Usted está a favor de la despenalización del consumo? Sí, claro que estoy a favor. ¿De todas las drogas o solo de marihuana? Yo estoy a favor de despenalizar la marihuana y en iniciar la discusión sobre todas las drogas. ¿Por qué? Porque lo que ha fracasado rotundamente, lo han reconocido los principales dirigentes del mundo, es tomar desde Nixon hasta acá, que es cuando se puso la guerra contra las drogas, es la política de que el problema de la droga es un problema de seguridad y no un problema de salud. Entonces, donde lo pusieron como un problema de seguridad, por supuesto no lo resolvieron. ¿Por qué? Porque hay un mercado concreto que no pueden eludir y lo que se ilegaliza va por la ilegalidad. Y no hay represión posible que lo lleve adelante, que lo resuelva, ¿no? A mí me hace acordar, por ejemplo, ni hablemos del alcohol en los Estados Unidos, por ejemplo. El alcohol y el tabaco producen mucho más daño en la sociedad que la droga, solo que no se visualizan de la misma manera, el alcohol más o menos, porque los niveles de violencia vinculados a drogas son más altos. Ahora, eso se toman, hay una guerra contra el alcohol, hay una guerra represiva contra el cigarrillo, no lo hay. Entonces, objetivamente, ha fracasado esa estrategia, hay que ponerla en discusión. La DEA o la estructura, yo estoy totalmente de acuerdo en armar una estructura para combatir el narcotráfico, pero si ese combate no va acompañado de que el problema de la drogadicción es un problema de salud y no de seguridad, olvídate, no hay ningún resultado. ¿A dónde están los resultados en el mundo? ¿A dónde están? Cuando se lanzó la guerra hacia la droga dijeron que la guerra contra la droga iba a implicar disminuir el consumo por la vía de encarecer la droga por disminuir su cantidad. En estos 40 años la droga se ha abaratado en todo el mundo y particularmente en los Estados Unidos y se ha multiplicado el consumo. Es una mentira. Hay intereses creados alrededor de esa estrategia. Entonces ¿Y si se legalizara, por ejemplo, usted qué cree que sucedería? ¿Habría más o menos drogadictos? A mí me parece más o menos. A mí me parece que habría menos en el tiempo, porque si uno acompaña eso. Creo que Holanda está revirtiendo eso, ¿eh? No la ha revertido. Solo lo ha dejado para los nativos. Pero no lo ha revertido porque no le da resultado. Lo ha revertido porque en los otros países que no se ha aplicado esa ley vienen a comprar a Holanda, que no es lo mismo. Pero no ha revertido ni un pasito la decisión de legalizar la venta de marihuana en Holanda. No solo eso, está avanzando en todos los Estados Unidos. Ya hay 10 estados en los Estados Unidos que han legalizado la droga. California no la legalizó porque el referéndum perdió ahí por una puntita, el próximo va a ganar. No es cierto eso, no es cierto. Yo estoy convencido que la otra estrategia ya fracasó. Ya lo dijo Enrique Cardoso, ya lo dijo Salinas de Gortari, ya lo dijo Soros, ya lo dijeron todos los principales dirigentes del mundo. Ya fracasó y se tradujo en gravísimos problemas para nuestras sociedades. Mira México, ahora están buscando, no sé si 30, 40, 50 estudiantes desaparecidos y empiezan a encontrar fosas comunes. ¿Y eso qué? Esa es la famosa guerra contra las drogas que iniciaron en México hace 6 años, promovida por los Estados Unidos. Mirá lo que se ha transformado México. No estoy de acuerdo que esa sea la salida. Y en ese sentido, ¿Rosario qué es? Porque Rosario, allí apareció Gendarmería, Rosario... ¿Y qué resolvieron? Aparecieron los búnker. ¿Pero y por qué? ¿Por qué hicieron eso? Bueno, muertes había antes y después. Te voy a explicar. Rosario tiene un índice de criminalidad ahora hay más. De 28 homicidios cada 100.000 habitantes. Pero ¿cuál es el problema? Rosario es un puerto, ¿no? Siempre ha tenido problemas con las mafias que circundan alrededor de los puertos, ¿no? Antes se llamaba la Chicago Argentina y todo eso. Vos recordarás allá por los años 20, los años 30. Rosario es una ciudad nueva, ¿no? De 1900 para acá. Bueno, eso significa un problema concreto. Ahora bien, el gobierno socialista introdujo presión fuerte desde hace mucho tiempo sobre la policía para evitar el involucramiento absoluto que tiene la policía con el negocio de la droga en casi todo el país, ¿no? Eso trasladó el manejo de la droga a los sectores privados. Una vez vino
hace 4 o 5 años atrás un representante de la DEA. Y le preguntaron por qué en la Argentina no hay carteles privados de la droga. ¿Qué contestó? Porque la maneja la policía y no permite la aparición de ningún cartel privado. Cuando la policía empieza a ser controlada por el poder político y el poder político no es cómplice del negocio, como es el caso mayoritario de Santa Fe y particularmente Rosario, empiezan a aparecer los carteles privados, porque el mercado de la droga existe y el tránsito de la droga existe. Entonces se generan ese tipo de situaciones. Ahora, la represión en la salida por ese tipo de situaciones no es cierto. Es como tapar una olla, es ponerle una tapa a una olla que esté hirviendo, tarde o temprano va a explotar. No es esa la salida, no es esa. ¿Cómo está evaluando la presidenta? ¿Dónde está la presidenta y cómo está encaminando la transición? Porque hay una preocupación en la Argentina respecto a si la transición va a ser más ordenada, menos ordenada. Y allí, por supuesto, que hay distintas opiniones, etcétera. ¿Cree que la presidenta está en su eje, además? Porque hay algunos cuestionamientos respecto a que la presidenta se ha corrido de su eje. ¿Cuál es el eje de la presidenta? De la que supuestamente se corrió. Bueno, dicen que la presidenta venía con una impronta institucional, venía con una impronta para cerrar los acuerdos en el plano internacional, para ir a buscar fondos al exterior, y que a partir de la confirmación de la Corte Norteamericana de no tomar el caso argentino y no comprar tiempo, digamos, a Argentina para no activar la RUFO y poder arreglar con los holdouts, la presidenta radicalizó, y en esa radicalización aparece esta presidenta, bueno, más enojada, más vehemente. Enojada fue siempre, vehemente fue siempre, yo en eso la verdad no le veo ningún cambio, ¿no? Lo que sí veo es que la estrategia frente al tema de la deuda le fracasó, no frente al tema de la deuda, frente al tema de las reservas, porque lo que ellos buscaban era aumentar las reservas. Entonces negociaron con el CIADI, negociaron con Repsol, negociaron con el Club de París, recayendo los pagos en los próximos gobiernos, no en ellos, poquito en ellos, digamos, y pensaban que la Corte de los Estados Unidos les iba a dar 6 meses, iban a ingresar créditos y capitales para que el país pudiera incrementar su reserva, el problema que tiene ahora. La Corte de los Estados Unidos no lo permitió, le fracasó ese plan, ¿no? Yo creo que hubo una decisión del Poder Financiero Internacional de los Estados Unidos de no darle tiempo y de habilitar a un sector financiero muy complicado como es el de los buitres, ¿no? Pero al margen de eso, en concreto para el país, lo que sucedió que la estrategia de aumentar la reserva le fracasó, lo cual puso, como hoy se demuestra, al país en una situación económica extremadamente complicada, no por esa situación, sino por lo que venía. Y esa situación porque no pudo ayudar, pero lo que venía era lo que puso la situación en el país como está ahora. En ese sentido yo creo que Cristina tiene la preocupación de ser un pato rengo, o sea, de que su último año de gobierno sea un año no solo de difícil gobernabilidad, sino muy debilitada políticamente, que se retroalimenta con la falta de gobernabilidad, sobre todo estando asentada electoralmente en una parte importante del Partido Justicialista, que en cualquier momento se le va. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta pseudo radicalización o este eje, digamos, a la izquierda mía la pared, todo eso es simplemente una estrategia en una situación difícil económica para no perder poder político. Si le va a resultar o no, ya. ¿Y en ese sentido lo ve a Scioli dando el salto, por ejemplo? Yéndose del oficialismo, no tiene espacio para eso. Está difícil, está difícil. Y Humberto, lo último, apelando a su enorme brevedad. La primera, ¿presupuesto van a votar en contra? Sí, claro, sí, un dibujo total. Bueno, siempre un dibujo el presupuesto. Y la ley de hidrocarburos, que va a tener media sanción en el Senado. Vamos a votar en contra también. También en contra. Vamos a votar en contra, efectivamente. Tumini, gracias por este ratito. No, gracias a vos, Paulino. Hasta la próxima. Humberto Tumini, el titular de Libres del Sur, que ha pasado aquí esta mañana por los estudios de Infobae.